Buenos días a todos. Hoy estamos en el segundo día de nuestra conferencia. Hoy vamos a aprender más sobre la palabra de Dios. Entonces espero que todos tengan listos su Biblia, tengan listos apartados su tiempo para estar pendientes y estar atentos a la palabra de Dios. Y también entremos con ánimo para alabar y cantar a nuestro Dios. Entonces vamos y acompáñenme a orar. Señor, gracias por este día. Gracias porque el día de hoy nos has dado otra oportunidad para seguir conociéndote, Señor. Gracias porque tú nos has dado tu palabra para que te podamos conocer como eres realmente, Señor, y quién eres realmente, Señor. Te pido, como dicen los salmos, que a través de ella, pues, enderece nuestros caminos, Señor, limpia nuestros corazones, Señor, y andemos en tu justo juicio, Señor. Te pido, Señor, por Pavel, que va a compartir el mensaje de hoy. Te pido que le des sabiduría, Señor, le des de nuevo para expresar claramente y exponer tu palabra fielmente, Señor. Te pido, Señor, de que nos des un corazón humilde para aprender más de ti, para aprender más de tu palabra y ponerlo por obra, Señor. Te pido también por los músicos y por el resto del programa, por los talleres que habrán. Te pido de que sea un tiempo agradable de comunión, Señor, por esa comunión que podemos tener gracias a ti. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación vamos a cantar unos cantos. Entonces les pido que nos acompañen y canten con gozo al Señor. Todas mis faltas, contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad. Dame hoy de tus fuerzas para volver a empezar. Porque yo reconozco mi necesidad, y yo quiero ser limpio, cambiar mi caminar y crear en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor, para que yo pueda ver tu rostro, y hazme oír tu gozo, oh Señor. Yo quiero ver la luz de tu amor y siempre vivir junto a ti, agradándote. Abre mis labios y tu alabanza cantaré. Cambia mi vida y una luz yo seré. Y crea en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor, para que yo pueda ver tu rostro, y hazme oír
alzamos hoy nuestra voz, pues su gozo nuestra fuerza es. Nos postramos en adoración, cuán grande y glorioso es Él. Cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Alzamos hoy nuestra voz, pues su gozo nuestra fuerza es. Nos postramos en adoración, cuán grande y glorioso es Él. Cantamos a Él, cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Se levanta hoy al Señor un canto de adoración. Se levanta hoy al Señor un canto de adoración. Cantamos a Él, cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo, Santo, Todopoderoso, Santo, 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 Todopoderoso, Santo, Santo. Damos a Él, cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. ser, te adoro a ti.
mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser y mi corazón. Hoy te rindo mi ser y mi corazón. Hoy te rindo mi ser y mi corazón. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
¿Qué haces? Mira qué bonito, estoy tratando de tomar una foto, pero no puedo. Qué bonito. Ya limpiaste la cámara. Ah, cierto. Wow. ¿Cómo la sociedad nos impide ver la belleza de las cosas? Pero todo este mundo está todo sucio, el agua, la comida, el aire. Me caen mal eso. Sí, es cierto, como este coronavirus que am, hay muchas personas que exteriormente no muestran ningún síntoma. Tienes razón. Ay, no. Qué horrible se visten las mujeres, todas exóticas, todas impuras. Yo nunca he hecho eso. Qué bueno que es domingo. No quiero que sea mañana. Me toca ver a mi jefa. Y cuánto detesto a esa mujer. ¿Puedo hacer una pregunta? Ajá. ¿Por qué no te haces como te vestías antes? Mm, si supiera que todavía quiero vestirme así y hacer muchas cosas que los demás hacen. Pero bueno. Es que a diferencia de vos, yo trato de vivir una vida moralmente buena. Vos la vez pasada estabas viendo una película con escenas sexuales. Yo las evito. Ay, pero eso está por todos lados. Con tal lea la Biblia, vaya a la iglesia y ahora no me va a pasar nada. No logro sacarme esas escenas de la cabeza. Aun cuando leo mi Biblia. Esto no le agrada a Dios. Los placeres o deleites momentáneos no son mejor que lo que Dios me ofrece. Será por eso que me vienen pensamientos extraños a la cabeza. ¿Qué pasa con la pureza sexual? Si no tengo esto, ya no solo serán pensamientos. Tengo que dejar de alimentarme de cosas que me hacen caer. Pero no puedo en mis propias fuerzas. Yo no creo que Dios pueda perdonarme este pecado. Estoy muy lejos de ser puro. Es culpa mía, no de mis compañeros de la U. Mejor voy a llamar a Fe. ¿Aló, Fe? Estuve viendo la conferencia y estuve pensando sobre la pureza. Yo sé bastante de eso. Lo primero que tenés que hacer es dejar la música mundana, eliminar las redes sociales. Mira, todos esos pósters que tenés en las paredes de las bandas, botalas. Y mira, conseguite una playlist así cristiana para que evites los pensamientos, porque esos pensamientos vienen por esa música. Mira, ¿sabes? ¿Tenés algún lápiz cerca? Te voy a dar una lista de cosas de qué hacer y qué no hacer. ¿Aló? ¿Aló? ¿Crees vos que hay alguna persona impura que no pueda ser perdonada por Dios? Mira, todos somos impuros, pero Dios nos purifica a través del arrepentimiento. Si nosotros creemos que Dios es nuestro único Señor y Salvador, Él nos va a perdonar y nos va a perdonar y nos va a cambiar nuestro corazón. No importa lo sucio que esté, nos va a cambiar y va a limpiar nuestros pecados. O sea que la pureza viene de la presencia de Jesús en nuestras vidas y si somos hechos puros, podemos hacer lo que queramos. Si somos hijos de Dios, Él nos ve como puros. Nosotros empezamos a tener una relación más cercana con Él. Entonces, ¿te acuerdas de la cámara? Bueno, entonces nosotros nos vamos ensuciando de pecados y nosotros vamos desviando el camino. Entonces, no deberíamos hacer lo que queremos porque estaríamos llenos al pecado. Mira que estuve hablando con Fer y me dijo un montón de cosas que hacer y
no me siento que tengo fuerzas. Creo que ella sea perfecta. Estoy cansada de hacer tantas cosas para ser perfecta. Mafer, Mafer, recordate, la pureza es estar libre de pecado, es ser... Ay, no, perfecta. Recordá, si tengo un corazón limpio, iré al cielo. Además, Dios me amará más porque he logrado muchas cosas. No creo que esto sea correcto. Está bien. No, fíjate. La vez pasada te escuché hablando con Bianca acerca del coronavirus. Como algunas personas externamente no demuestran nada, pero eso no significa que no estén enfermas. Y lo mismo me pasaba conmigo. Yo sé que Dios mira mi corazón. Y todo este tiempo yo me estuve alejando de Él con mis pensamientos, con mis acciones, y traté de guardar la pureza en mis propias fuerzas. Por eso me cansé, porque no fui a Dios en oración ni en su palabra. Como que quité de mi corazón a Dios y puse el deseo de la pureza y no fui a acudir a sus fuerzas. Recordá Salmo 51:10, que dice, cree en mí. Y dice que la pureza la produce Dios. Y la motivación para cuidar de ella es honrar a Jesús por lo que hizo, amar a Dios y darle gloria. Es cierto. La pureza no es tener un corazón dividido entre el mundo y mis deseos y Dios, sino tener uno solo, solo para Dios. Además, acuérdate que Dios no vino por los buenos hábitos, vino por las personas que estaban perdidas, por los corazones sucios. Es cierto. Lo bueno es que hay una esperanza, que cuando Cristo vuelva, nosotros seremos libres de esta lucha contra el mundo, Satanás y nuestro pecado. Así que deseemos ser como Cristo y luchemos contra nuestro pecado y contra todo aquello que nos hace caer y dejar de ser sensibles a la voz de Dios. Muy buenos días a todos. Estoy muy contento de que nos acompañen y que se hayan inscrito en estas conferencias. Este tema es muy bonito. Deseamos que Dios esté creando un corazón limpio en la vida de cada uno de ustedes y que pueda haber ese anhelo de permanecer en la presencia de Dios, de gozarnos en nuestro Dios, pero también de querer disfrutar de la santidad y la pureza que Dios nos da a nuestros corazones. Hoy vamos a estudiar un corazón renovado. Vamos a estar viendo los versículos del 10 al 12 del Salmo 51. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo vive una persona que tiene un corazón renovado? ¿Cómo vive una persona, un cristiano, que ha entregado su vida a Jesucristo y ahora tiene un corazón renovado? Y justamente de eso vamos a estar hablando a través de este salmo. Pero antes quiero animarlos a que oremos y que pongamos este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesús. Acompáñenme. Padre Celestial, sabemos que si estamos acá en tu presencia es por tu bondad y por tu misericordia. Prepara nuestro corazón para inquirir tu palabra, Señor, para recibirla. Que apartemos todo estorbo, Señor, que pueda impedir la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Y que seamos sensibles a tu voz, Señor, a la obediencia, para que no seamos oidores olvidadizos, sino personas que ponemos en práctica tu palabra, Señor. Te pido en lo personal que me dirijas, que esta enseñanza pueda ser de bendición a mis hermanos, para edificación y que pueda invitar a muchos a arrepentirse y hacer un compromiso más serio contigo, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Como saben, hermanos, hemos estado hablando acerca del Salmo 51. Este salmo fue escrito por el rey David, quizás en uno de los momentos más angustiantes de su vida. Él está con un corazón roto, con un corazón quebrantado, ha violado los mandamientos del Señor, ha quebrantado su palabra y quizás con lágrimas en sus ojos, pero con un corazón arrepentido, él viene al Señor y él escribe en ese momento este salmo. Este salmo muestra lo que había en el corazón de David.
Y es cierto que él había pecado, pero muestra que hay arrepentimiento y muestra que él ahora quiere buscar al Señor con todo su corazón. Y él está confiando en que Dios es fiel y que Dios perdona. Así que él se vuelve al Señor. Pero antes de avanzar en el estudio de este salmo, quiero que vayamos un poco atrás. En el libro de Segunda de Samuel, capítulos 11 y capítulos 12, se nos habla de la caída del rey David. En, en estos pasajes nosotros podemos ver cómo David cometió el adulterio con Betsabé. Pero la realidad es que este pecado solo evidenció cómo estaba el corazón del rey, pero también desencadenó muchos eventos que fueron muy dañinos y muy perjudiciales para la vida espiritual de David y para toda la nación de Israel. Lo primero que nosotros vemos es que David estaba con ocio, él no estaba cumpliendo su deber en cuanto respecta a la nación y tampoco con el Señor. Él codicia a una mujer ajena, él miente, él asesina a una persona y vemos que se desencadena un sinnúmero de pecados que vemos que trajo una terrible situación a la vida de David. Pero yo quiero decirles que este pecado de adulterio lo que hizo evidente fue nada más la condición real que había en el corazón de David, la verdadera condición espiritual. ¿Por qué? Porque este pecado de adulterio fue lo que reveló cómo él se encontraba. No sé si ustedes alguna vez han visto un iceberg. Un iceberg es esta masa de hielo monumental que muchas veces está flotando en el mar. Normalmente lo que nosotros vemos en la superficie solo representa el 10%, tal vez el 20%, y el otro 80% o 90% está bajo el agua. Y justamente esto es lo que evidencia el pecado de David. Lo que nosotros vemos es su caída, su tropezón, pero abajo de eso había un profundo decaimiento espiritual. ¿Cuál es la realidad en la vida de David? Él se había enfriado en su relación con Dios, había orgullo en su corazón, había mucha rebeldía en él, estaba ocioso, sin cumplir sus responsabilidades. Muy probablemente David había caído en un desánimo espiritual en cuanto a su relación con Dios. Él no quería obedecer la palabra del Señor. Y también había mucho pecado en su vida, pecado del cual él no estaba siendo consciente, pecado que había ido lentamente cauterizando su conciencia y a tal punto que él pensaba, soy un hombre bueno, estoy viviendo para Dios, no se estaba examinando a sí mismo. Y cuando menos él acordó, había caído en un terrible pecado. Entonces, es en este contexto, después de haber pasado esta situación, que él viene a escribir este salmo. Es en medio de esta tormenta, esta dificultad tan grande, donde él ha podido experimentar lo peligroso que es el pecado, él ha podido experimentar lo peligroso que puede ser el orgullo y el enfriamiento espiritual. David, ha experimentado las terribles consecuencias que es apartarse de Dios y las terribles consecuencias que es caer de la gracia y la misericordia del Señor. El Señor ha apartado su rostro de él a causa de este pecado y David es consciente en este momento de su maldad. Ahora, es en medio de esta situación tan terrible que David busca al Señor con su corazón arrepentido. Yo quiero preguntarles, ¿alguna vez han tenido una experiencia tan difícil en su vida? Quizás alguien los hirió, alguien los traicionó, o una lesión física, una enfermedad que los hizo pasar una experiencia muy dura, una experiencia tan traumática que ustedes no anhelan volver a pasar por ella. Algo tan fuerte y tan doloroso que ustedes les piden a Dios, Señor, líbrame de esto nuevamente. Pues eso era lo que David había sentido. David había experimentado una situación tan terrible en su vida en cuanto a su relación con Dios que él no anhelaba volver a pasar una situación así. Así que yo quiero decirles algo, hermanos. No es necesario tener que pasar por el sufrimiento a causa del pecado para poder andar de la forma correcta con el Señor. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos mantenemos firmes en sus caminos, clamando por su gracia y su misericordia, y guardamos sus mandamientos y vivimos una vida de obediencia, estén seguros que el Señor va a cuidar su caminar y le va a guiar y va a bendecir su vida. Pero lamentablemente David tuvo que experimentar esta terrible caída
para poder reflexionar. Y a veces nos pasa hacia nosotros también. Entonces, es con este temor en su corazón de no querer volver a fallar a Dios, de ver las consecuencias que habían en su vida, que él escribe este salmo. Y ahora sí, hermanos, vamos al Salmo 51, versículos del 10 al 12 que vamos a estar estudiando hoy. Y dice así, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, ese es el anhelo que debe haber en el corazón de todo creyente. Ese es el deseo que debe haber en la vida de todo cristiano. Un deseo profundo en nuestro corazón de permanecer en Dios y que Dios cree en nosotros un corazón limpio. Así que lo que vamos a estar viendo en estos estos pasajes, es 6 peticiones. 6 peticiones que David hace a Dios. Y esas peticiones tienen que ver con el anhelo que hay en su corazón, con el deseo. Es una súplica que Dios oiga sus oraciones y que Dios responda a su favor. Estas peticiones son clamar por un corazón limpio. Él clama por un corazón limpio. Clama por un espíritu recto. Clama por permanecer en la presencia del Señor. Clama porque Dios no aparte su espíritu de él. Clama porque el gozo de Dios, el gozo de la salvación lo llene y clama porque la bondad de Dios lo sostenga. Lo que vemos en estos versículos es un David que desea ser renovado en santidad y que también anhela ese gozo de su salvación. Gozo que ha perdido a causa del pecado. David ahora más que nunca ha podido ver que su corazón es perverso, que su corazón es inmundo y lamenta mucho su pecado. Y con mucho pesar y con mucho dolor, pero él entiende que en sus manos no hay nada que él pueda hacer para ser restaurado y que lo único que le queda es clamar a Dios porque Dios restaure todo su ser. Así que David está haciendo justamente eso, clamando. Él sabe también que ha entristecido, ha contristado al Espíritu Santo y ha provocado que Dios aparte su rostro de él. Así que el primer punto que vamos a ver, hermanos, es la primera petición de David. Y David clama por un corazón limpio. Y el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa palabra crea es bien interesante, es la palabra vara. Esa misma palabra es la que fue usada en Génesis para describir al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que creó los mares, el universo. Ahí fue usada también. Pero es bien interesante porque normalmente esta palabra solo es usada para Dios, para el Dios creador. Y tiene una característica, el Dios que crea las cosas de la nada. A un Dios que no necesita materia prima, sino que todo lo hace por su poder. Y David está clamando a este Dios y le dice, crea, oh Dios, en mí un corazón recto. Y yo necesito decirles algo, solo Dios puede hacer un corazón recto en nosotros. Por más que nosotros lo intentemos, de tratar de ser buenas personas, de tratar de hacer actos de servicio, de tratar de cuidar nuestros pensamientos, en nuestras propias fuerzas no podemos cambiar nuestro corazón. Nosotros necesitamos venir a Dios para que Dios haga esa transformación en nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Así que David está clamando aquí, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón recto, un corazón renovado. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Ahora, la palabra limpio lo que nos enseña es ausencia de impurezas, ausencia de contaminación o ausencia de imperfecciones. Lo que David está pidiendo aquí es un corazón puro, que Dios lo limpie, que Dios le limpie su mente, sus pensamientos, sus deseos, que Dios limpie todo su ser, de tal manera que pueda estar completamente limpio de impurezas, libre de imperfecciones que impidan la comunión, libre de pecado, hermano, libre de malos pensamientos. ¿Cuántas veces luchamos con nuestros pensamientos? David ha visto acá su maldad y su anhelo es que Dios obre en él. Ese debe ser nuestro anhelo. Ahora, esas impurezas en el corazón habían
causado que David se desviara, que habían causado que David tropezara en su relación con Dios y habían destruido su comunión. Por eso, qué importante, hermanos, que nuestro corazón esté limpio. Qué importante que no haya pecado sin confesar en nuestras vidas, que estemos a cuentas con el Señor. Qué importante es que no hayan impurezas que estén siendo estorbo, que estén siendo de tropiezo en nuestro diario andar con el Señor. Qué importante es que haya en nosotros ese anhelo de tener un corazón limpio y que pidamos al Señor por ese corazón limpio. Yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Estás limpio delante del Señor? ¿Es tu anhelo que tu corazón sea limpiado por Dios y por su palabra? Alguien que verdaderamente está arrepentido es alguien que busca permanecer limpio y que le pide a Dios que lo limpie. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. ¿Qué hace todo aquel que es hijo de Dios? ¿Qué hacemos los hijos de Dios, aquellos que tenemos esperanza puesta en el Señor Jesucristo? Dice que se purifica, nos purificamos tal como Cristo es puro. Hermano, yo quiero decirte, anhela la pureza, busca la pureza en tu vida, busca tener un corazón limpio. Esa labor no la puedes hacer tampoco tú en tus propias fuerzas, pero lo que sí puedes hacer es venir al Señor, venir a Cristo, confiando en que Él te recibe en su gracia, confesar tu pecado, arrepentirte ahí, quebrantar tu corazón ante Él y Él va a santificar tu vida. Primera de Juan 1:7 nos dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo nos limpia el Señor? A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A través de esa sangre Él nos limpia. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo nos limpia el Señor? A través de la confesión de nuestros pecados. Por eso es tan importante estar a cuenta día tras día y no pasar por alto el pecado en nuestras vidas. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo nos limpia el Señor? A través de la palabra de Dios. ¿Y cómo nos limpia el Señor? A través de la sangre de Cristo, a través de la confesión de nuestros pecados y a través de la palabra de Dios. Así que eso es lo que debemos hacer, venir confiadamente al trono de la gracia, venir a su palabra, venir arrepentidos confesando nuestros pecados. Hermano, que tu anhelo sea venir al Señor para ser limpio. Que ese sea el anhelo de tu corazón. Que tu anhelo sea venir a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios te santifique y que tu anhelo pueda ser estar a cuentas para poder tener un corazón limpio, un corazón rendido a Dios. El segundo aspecto por el cual clama David, él clama por un espíritu recto. Y si vemos el versículo 10, dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora, ¿a qué se refiere acá? David está pidiendo que Dios transforme su ser interior, que Dios cree en él una persona fiel. Acá no se está refiriendo a que David está pidiendo que el Espíritu Santo venga o que otro espíritu venga sobre él, no. Sino que David está pidiendo a un ser interior deseoso de andar rectamente. David está clamando acá por un ser interior deseoso de ser fiel a Dios, que no haya en ese ser un deseo hacia el pecado y que no haya un deseo de apartarse de Dios. David está pidiendo un ser interior que anhela agradar a Dios en todo tiempo y en toda situación. David está pidiendo un ser interior que aborrezca el pecado y que no esté deseoso de hacer el mal
ni con malos pensamientos y malos deseos, sino que haya en él un ser interior deseoso de hacer el bien, deseoso de caminar con Dios, deseoso de servir a Dios y servir a los hermanos. Te pregunto, ¿es este el espíritu que hay en ti? ¿Es este el sentir que hay en ti? ¿Deseas desde lo más profundo de tu corazón andar rectamente? Ese debe ser un anhelo en nosotros los creyentes. O puedes decir que estás luchando con tus pensamientos, que estás luchando con tu caminar con Dios. Muy probablemente te está haciendo falta pasar más tiempo de comunión con el Señor. Estás luchando con obedecer la palabra, estás luchando con obedecer a tus pensamientos pecaminosos. Debe ser nuestro anhelo, hermano, desde el fondo del corazón pedirle a Dios que Él produzca en nosotros un deseo genuino de andar rectamente, de andar fielmente. Ese deber debe ser el deseo de todo creyente cuando nosotros somos capaces de ver nuestro pecado. Debemos pedirle a Dios, crea en mí un ser interior recto, deseoso de ser fiel a nuestro Padre Celestial, deseoso de no fallarle. ¿Saben? Si nosotros seguimos nuestros deseos, si nosotros seguimos nuestros apetitos pecaminosos, vamos a desviarnos. La palabra nos dice que nosotros nos descarriamos como ovejas si seguimos nuestros propios anhelos. Pero si nosotros somos guiados por la palabra, si la guardamos en nuestro corazón, si nos humillamos ante Dios y rogamos al Señor, Él va a producir en nosotros un espíritu recto y Él nos va a llevar por sendas rectas. Sendas donde vamos a hacer lo bueno, sendas donde vamos a vivir vidas de obediencia, sendas donde va a haber victoria en nuestro caminar con el Señor y va a haber fruto bueno. Yo quiero animarte, yo quiero suplicarte que seas tú buscando un espíritu recto dentro de ti, que pidas al Dios, que clame, que lo pongas como una meta. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad venir a la palabra de Dios. Es tu responsabilidad pedirle a Dios. Así que si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer por ti. Y yo quiero animarte a que hagas eso, a que busques la palabra de Dios fielmente y que ores y clames a Dios de una forma persistente. Y déjame decirte que si tú lo haces de verdad, Dios va a crear un espíritu recto en tu interior. El tercer punto por el cual clama David lo vemos en el versículo 11. Y dice, no me eches delante de ti. No me eches delante de ti. Sin lugar a duda, David había experimentado uno de los momentos más tristes, más dolorosos en su vida espiritual. David acá ha despreciado la palabra de Dios. David ha preferido satisfacerse a sí mismo, complacer sus propios deleites, sus propios deseos, obedecer a su carne antes que obedecer a Dios. David es consciente también de que él es el único responsable de haberse apartado de Dios y que es su culpa que Dios haya apartado su rostro, que Dios haya apartado su gracia sobre él. En el Salmo 66:18 nosotros encontramos, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cuando nosotros miramos hacia el pecado, cuando nosotros contemplamos el pecado en nuestra vida, el Señor aparta de nosotros su rostro. Y eso fue justamente lo que le sucedió a David y es lo que nos dice Romanos 1:21. Romanos 1:21, si me acompañan a buscarlo, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aunque este pasaje es para incrédulos, para inconversos, también puede aplicar a nosotros. ¿Qué pasó con David? David no glorificó a Dios, sino se envaneció en sus propios razonamientos, en su propia manera de pensar. ¿Qué significa esto? David se llenó de orgullo, no tomó en cuenta
al Señor en su vida, no tomó en cuenta la palabra y se dejó llevar por un necio corazón. Un corazón necio es aquel que busca hacer sus propios deseos, un corazón que no toma en cuenta a Dios en sus decisiones, un corazón que se deja llevar por sus pasiones y se deja llevar por sus anhelos y por sus propias ideas. Saben, es un corazón orgulloso. Yo quiero decirles, un corazón orgulloso es un corazón sumamente peligroso. El orgullo nos desvía del Señor. El orgullo es justamente la raíz del problema en la vida de David. Ese orgullo representa el 80% que estaba debajo del agua, en el iceberg. Lo que nosotros vimos de David fue su caída, fue su tropiezo. Pero la realidad es que detrás de eso había una vida llena de orgullo que no estaba dependiendo de Dios y que había mucho pecado en su corazón. El orgullo es tan terrible. El orgullo llevó a Satanás a traicionar a Dios y lo llevó a la caída. El orgullo llevó al rey Saúl a desviarse del camino del Señor. Debemos tener cuidado con el orgullo y entender que cuando en nosotros no esté ese deseo de buscar a Dios fielmente, cuando en nosotros no esté ese deseo de venir a su palabra y orar, lo que realmente hay en nuestro corazón es orgullo. Y tenemos que tener cuidado. Proverbios 16, 18, 19 nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Sabes? Saben, hermanos, el orgullo nos lleva a caer en una vida terrible sin dependencia de Dios. Pero la humildad nos lleva al sometimiento, nos lleva a considerar al Señor en todos nuestros caminos, nos lleva a poner a Dios en primer lugar. Mientras que la vida de orgullo nos hace apartarnos, nos hace no considerar a Dios. ¿Qué clase de cristiano estás siendo? ¿Un cristiano orgulloso que toma decisiones sin tomar en cuenta a Dios? ¿Que no lo busca? ¿Que no buscas su palabra? ¿Que no oras? ¿Que tomas tus propias decisiones y haces tu voluntad basado en tus deseos, en tus sentimientos o en tus propios pensamientos? ¿O estás siendo un cristiano humilde, negándote a ti mismo, buscando al Señor en oración, buscando al Señor con un corazón contrito a través de su palabra? Estás buscando hacer la voluntad de Dios, aunque su voluntad no sea la preferida para ti. Yo te animo a hacerlo, a buscar la voluntad de Dios con todo tu corazón. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de David? Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Dios quitó la gracia de la vida de David. Dios quitó el freno que le impedía caer en el pecado. Dios lo dejó solo para que su propio pecado le pasara factura. Cuando nosotros persistimos y persistimos en nuestro pecado y no nos arrepentimos, pues Dios nos deja. Dios nos deja para que experimentemos la consecuencia del pecado, para que el pecado nos pase una factura. Y saben, hermanos, siempre es dolorosa, siempre duele y siempre daña a otros también. Así que, hermanos, es muy peligroso jugar con el pecado. Es muy peligroso saber lo que debemos hacer y no hacerlo. Es muy peligroso no glorificar a Dios y llenarnos de orgullo. Es muy peligroso que el Señor aparte su gracia de nosotros. David sufrió en su propia carne esto. El Señor apartó su rostro de él y por esa razón es que ahora él aquí clama, no me eches delante de tu presencia, no me apartes de tu presencia. David no quería volver a experimentar esa situación tan terrible. Y por eso ahora él está clamando, porque Dios no aparte su rostro de él. Hermano, esta debe ser nuestra actitud siempre.
Siempre debemos clamar a Dios porque Él no aparte su rostro de nosotros. Nosotros somos los pecadores. Él siempre es perfecto. Así que yo te animo a clamar a Él para que Él no se aparte de ti. Cuarta petición de David. David clama ahora: Dios, no apartes tu espíritu de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu, es lo que David dice. David es consciente que el único responsable de esta situación es él. Él no puede culpar a nadie más. Él no puede culpar a Dios. Y él es consciente que a través de su pecado, él ha contristado al Espíritu Santo. Él ha apagado la obra de Dios en su vida. Y necesitamos entender esto. Cuando nosotros persistimos en nuestro pecado, nosotros opacamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu deja de producir en nosotros ese poder para vivir una vida cristiana. Sin la obra del Espíritu Santo, nosotros no podemos venir al arrepentimiento. Sin la obra del Espíritu Santo, el pecado nos controla y volvemos muchas veces a prácticas pecaminosas, a prácticas del viejo hombre. Sin la obra del Espíritu Santo, nosotros no podemos llegar a una convicción de pecado ni arrepentimiento, y tampoco hay victoria en nuestra vida. Sin la obra del Espíritu Santo, lo que a nosotros nos queda es una caída inminente. Hermanos, es por esa razón que es tan importante que confesemos nuestros pecados, que estemos a cuenta delante de Dios, que no contristemos al Espíritu que mora en nosotros. Hermanos, la forma de volver a encender esa llama, la única forma, es a través del arrepentimiento, es a través de la confesión del pecado que hay en nuestras vidas y apartándonos, implorando a Él su gracia y su misericordia. Solo así su Espíritu va a volver a encenderse, a actuar con poder en nosotros. Así que debemos pedirle a Dios que Él obre en nosotros. David también clama por volver a tener el gozo de la salvación. Versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Parte de lo que David había sufrido era perder el contentamiento, perder la paz, perder el gozo. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Perdemos el gozo del Señor. Por eso él ahora está clamando, anhelando, porque por más que él intentaba, no había nada que llenara su corazón. Y él está clamando: vuelve otra vez a mí ese gozo. David no está pidiendo aquí ser salvo, sino que él está deseando experimentar el gozo, el contentamiento, la paz que todo creyente recibe cuando conocemos al Señor Jesús. Un gozo que viene a nuestra vida solo cuando nosotros recibimos, al Señor, o cuando estamos caminando con el Señor. Yo te pregunto, ¿tienes tú ese gozo en tu corazón? ¿El gozo del Señor te llena tanto que anhelas más y más? Yo quiero que recuerdes. ¿Recuerdas cuando tú recibiste a Cristo y había una alegría tan grande en tu vida? Había un deseo enorme de querer servir, de querer leer la palabra, de querer orar y querías obedecerlo en todo. Ese es el gozo por el cual está pidiendo David. Ese es el gozo que nosotros debemos tener en nuestro corazón siempre. El gozo no debe ser algo temporal, no debe ser algo momentáneo, debe ser algo que debemos tener en nuestro corazón. Ese gozo es tan importante porque produce una vida espiritual entregada a Dios. Ese gozo es tan importante porque nos mueve a seguir sirviendo a Dios con todas nuestras fuerzas y nos hace anhelar la santidad y apartarnos del pecado. Yo quiero decirte que la única forma de cultivar ese gozo es permanecer caminando con el Señor. Es permanecer caminando con el Señor. Si hay algo que hace el pecado, es que nos roba la paz, nos quita el gozo, nos quita el contentamiento. Muchas veces empezamos a buscar en otras áreas porque nos sentimos vacíos, porque nos sentimos tristes, porque sentimos que algo nos falta.
Jeremías en el capítulo 2 lo menciona como cisternas rotas, falsos dioses que muchas veces buscamos para llenar este vacío que sentimos. Lo triste de esto es que esto crea solo una llenura temporal, solo sacia nuestra sed en un instante, pero luego volvemos a quedar iguales. ¿Saben cuáles son estas cisternas rotas? Muchas veces buscamos ese gozo en relaciones. Puede ser amigos, puede ser noviazgo, puede ser padres. A veces lo buscamos ahí. Puede ser que busquemos ese gozo en nuestras metas, en nuestros estudios, en nuestras carreras, nuestros trabajos, en nuestros logros, pero todo tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con Dios. Muchas veces buscamos ese gozo para satisfacernos a nosotros mismos, en nuestros deleites, en nuestros apetitos. ¿Cómo? A través del pecado, la inmoralidad, la codicia, la avaricia, mis malos deseos, mis malos pensamientos. También podemos buscar ese gozo a través del entretenimiento. A veces lo hacemos buscando viajar, buscando apartarnos de los problemas, comer, comprar cualquier cosa, mirar televisión, un deporte, cualquier cosa que nos distraiga. Pero la realidad es que por más que buscamos y buscamos, nada nos llena. Por más que tratamos de llenar nuestra vida con otras cosas, solo el Señor puede llenar tu corazón. Así que yo quiero animarte. Yo no sé si tú has estado buscando llenar tu vida, llenar tu ser interior con otras cosas ajenas a Dios. Pero déjame decirte, el único que va a llenar tu corazón es el Señor. Así que yo quiero animarte a buscar al Señor, que Él sea la fuente de tu gozo, que Él sea la fuente de agua viva que brote en tu corazón. Por último, David clama porque la bondad de Dios lo sostenga. Versículo 12, y espíritu noble me sustente. Saben, hermanos, al final solo es la gracia de Dios, solo es la bondad de Dios la que nos sustenta. La verdad es que somos pecadores. Por más que nosotros nos esforzamos en vivir vidas gratas a Dios, siempre fallamos. Pero la bondad de Dios no falla, la gracia no falla. Y eso es lo que debemos clamar. David está convencido que si no ha sido consumido es por las muchas misericordias de Dios. Muchas veces nosotros creemos que somos fuertes, muchas veces creemos que nunca vamos a fallar y que nunca vamos a volver atrás. Eso puede ser cierto si aprendemos a caminar continuamente y fielmente con el Señor. Pero en nuestras fuerzas nosotros no vamos a llegar muy lejos, a ningún lado. En nuestras fuerzas es como que si nosotros camináramos en una cuerda floja, esta cuerda floja está llena de aceite y no hay un arnés de seguridad. ¿Saben? La caída es inevitable y va a ser nefasta. Así es cuando nosotros caminamos en nuestras propias fuerzas. Pero algo bien importante en esta parte es que David, debido a su mala experiencia, debido a esta situación tan dura, él ahora puede ver la corrupción que hay en su interior. Él puede ver la maldad y lo sucio que está su corazón. Y es por eso que él dice, Señor, ayúdame en tu gracia. Y yo quiero decirte que si tú no puedes ver tu condición pecaminosa, si tú tomas el pecado de una forma a la ligera, tú no vas a poder clamar a Dios. Porque tú estarás pensando, no, yo puedo manejar la situación. Pero cuando nosotros vemos el pecado en nuestro interior y vemos que nuestro pecado es horrible, vemos que nuestro pecado es terrible y nos aleja del Señor, ¿sabes? Solo nos queda una cosa: clamar a Dios pidiendo perdón. Ayúdame, Señor, porque en mí no hay nada bueno. Y eso era lo que David estaba clamando. David está suplicando, David está rogando que Dios obre en su gracia, que Dios tenga misericordia de su pecado. Malaquías 1:9 dice, ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podemos agradarle si hay pecado?
Si hay pecado, no podemos clamar a Él su misericordia. Debemos confesar nuestro pecado, debemos reconocer nuestro pecado y entonces podremos orar, podemos clamar a Él pidiendo piedad. Quiero terminar, hermanos, animándolos, deseando que haya en ustedes un corazón recto. Una persona renovada, un cristiano renovado, anhela tener un corazón y una mente limpia. Una mente que busca la purificación, que desean que Dios lo limpie de forma continua. Anhelan con todo su ser, con toda su mente, andar en obediencia y santidad en los caminos del Señor. Mi deseo, hermano, es que ese sea tu anhelo. Una persona renovada anhela siempre permanecer en la presencia del Señor, pero también cuida de su vida espiritual. Teme deslizarse en el pecado, así que se mantiene alejado de las tentaciones y no se aparta de la comunión con Dios. Así demostramos nuestro temor a Dios, apartándonos del pecado y permaneciendo en la comunión con nuestro Señor. Y una persona renovada anhela ser humilde, anhela ser sumisa y obediente. Es un corazón y una mente que no buscan agradarse a sí mismos, ni buscan su satisfacción personal, sino que reconocen la gravedad y lo destructivo que es el pecado. Por lo tanto, claman a Dios con toda súplica por su gracia. ¿Para qué? Para vencer el orgullo, para vencer el pecado. Ese debe ser nuestro clamor. No sé si te has sentido desamparado. No sé si tu pecado te ha dañado de tal manera que sientes que Dios te ha abandonado, sientes que el Espíritu de Dios se ha enfriado en ti. No sé si no hay gozo en tu corazón, si no hay paz, si no hay contentamiento. No sé si te has visto afectado por todas estas cosas. Pero lo que yo sí sé es que Dios desea que te vuelvas a Él. Dios desea que le pidas perdón y que anheles con todo tu corazón un espíritu recto. Puedes ahí donde estás pedirle perdón y dejar que Dios cree en ti un corazón recto. Puedes ahí donde estás pedirle que Dios llene tu corazón y que produzca un corazón que lo ame y que lo siga fielmente. Vamos a terminar orando, hermanos. Padre, venimos a ti reconociendo que en nosotros hay mucha maldad. Pero Señor, clamamos porque tú produzcas un corazón recto, un corazón deseoso de permanecer a tu lado, un corazón deseoso, Señor, de no fallarte. Ayúdanos, Señor, a no tener que experimentar una situación terrible para que nos volvamos, sino que seamos obedientes a tu llamado, seamos obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a que nuestro clamor cada día sea permanecer en tu presencia. Y que tú obres en nuestros corazones, Señor, que apelemos a tu gracia, a tu misericordia, pero que no contristemos tu espíritu, Señor. Obra en nosotros, Señor. Transforma nuestras vidas. Como clamaba David, crea un corazón limpio y un corazón recto dentro de nosotros. En tu nombre santo oramos y te decimos amén. Hasta luego, hermanas. Dios de misericordia.
qué bueno que nos hayan acompañado el día de hoy a esta sesión. Espero de que esta enseñanza nos haya calado en el corazón y que no solo llegue a nuestro corazón y a nuestra mente, sino que también lo llevemos a la práctica en nuestro diario vivir. Ahora tengo algunos anuncios para ustedes. Ok, estén pendientes de la comunicación con sus confidentes, pues ahora vamos a ver un tiempo de preguntas acerca de la enseñanza con ellos. Vamos a discutir la enseñanza y si tienen alguna pregunta, pues pueden hacérsela a ellos. También les quiero recordar el siguiente punto de la conferencia del día de hoy, que son los talleres a las 2 p.m. Entonces estén pendientes, pongan su alarma y recuerden, a las 2 p.m. vamos a tener los talleres. Entonces aparten ese tiempo para poder involucrarse y poder estar ahí. Y también les recuerdo que ustedes pueden enviar cualquier pregunta que tengan acerca de las enseñanzas que hemos visto a la cuenta de Instagram. Las preguntas serán anónimas y se van a contestar el día domingo. Entonces, si no quedó entendido algo, o si tienen alguna pregunta de un versículo que se vio o de un tema que se tocó, pueden enviarlas a la cuenta de Instagram y el domingo los pastores se las van a responder. Los esperamos en los talleres y con sus confidentes.